de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un ciclo que este año decidimos hacer una convocatoria a todos los docentes y también los docentes de otras casas de estudios, con el objetivo de brindar información, actualización de diferentes temas a los colegas, a toda la comunidad odontológica, a estudiantes de los últimos años, para justamente fomentar la actualización en nuestra profesión. Es importante también que estén actualizados y sigan nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado, el Instagram, el Facebook, la página, donde hay muchos cursos nuevos que ahora se están aprobando, las conferencias que quedan gratuitas, que quedan por todo el transcurso del año, el activo, y también próximas diplomaturas, especializaciones y la carrera de doctorado, que es nuestro estandarte de la Escuela de Posgrado. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar al disertante del día de hoy, el doctor Fernando Daniel García. Es doctor en odontología, es profesor asistente de la Cátedra de Cirugía 2B, es profesor asistente de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, PPS, es diplomado en diagnóstico por imágenes de la Universidad Católica de Córdoba, es director de proyectos de extensión de la Facultad de Odontología y del Compromiso Social Estudiantil, y es dictante de diferentes cursos de la especialidad de cirugía bucomaxilofacial. Así que desde la Escuela de Posgrado, Doc, le agradecemos su participación en este ciclo y el público está con usted. Vamos a, antes de pasar a la conferencia, les vamos a pedir nuevamente que silencien todos los micrófonos y que al finalizar de la conferencia pueden ir surgiendo dudas, la escriben en el chat y después se la transmitimos al doctor, y que en el chat coloquen en nombre, apellido y DNI para después gestionar los certificados que acrediten la realización de esta actividad. Así que, profe, muchísimas gracias y es todo suyo el público. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gerardo Irian, por la invitación, por permitirnos a los profesores asistentes estar dictando cursos dentro de la Escuela de Posgrado. Agradecerle en su persona y a todos los que colaboran con usted y trabajan día a día. A quienes están asistiendo a esta conferencia, tratar de brindarles lo mejor con la mayor capacidad que me dé los años de estudio, de ir acrecentando mis conocimientos y que puedan servirles para la práctica general. El curso está, o la charla que vamos a dar, la conferencia esta, está encaminada, como dice el título, a lo que se relaciona o se refiere a las consideraciones para la implementación de técnicas terapéuticas de elementos dentarios retenidos. Por razones de tiempo y para dar un mayor hincapié en esta situación, es que he decidido tomar tan solo dos piezas o dos elementos dentarios retenidos en relación a la frecuencia, que son los terceros molares inferiores y superiores respectivamente, y analizar un poco toda esta problemática. Para dar comienzo a esta charla, vamos a preguntar o preguntarnos cada uno de nosotros qué entendemos por piezas dentarias retenidas. Antes de dar la definición, es importante tener en cuenta algo que lo vamos a terminar concluyendo, que es ni más ni menos que entender que una pieza dentaria que está retenida es por sí sola un elemento patológico y como tal debe ser tratado. Por lo tanto, las condiciones terapéuticas van a estar más que encaminadas en una cierta dirección. No obstante, vamos a presentar también una discusión y otros puntos de vista que se presentan en otras regiones y que también son analizadas dentro de nuestro medio. ¿Pero qué entendemos por pieza dentaria retenida? Y esto nos va a servir para diferenciarla de otros elementos patológicos y poder hacer ese diagnóstico diferencial. Decimos que elementos dentarios retenidos son aquellos elementos en que, llegada la época normal de erupción, no hacen su aparición dentro de la cavidad bucal, permaneciendo dentro de los procesos maxilares. Dos aspectos muy importantes a ser tenidos en cuenta y considerados, ya que en el caso de su cronología de erupción, nos está determinando si el elemento se encuentra en formación o ya debiera estar formado y estar presente en el arco dentario. También, asimismo, si ha llegado la época de erupción
y si ya debiera estar dentro de ese arco dentario, ver la posibilidad o analizar la posibilidad de que se encuentre ausente, por lo tanto generándose una agenesia. Y terminamos esta definición diciendo que conservan su saco pericoronario fisiológico normal, que es un elemento muy importante para ser analizado dentro de esta patología y no confundirla con otras circunstancias que se puedan dar. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos lo que es la inclusión dentaria, que a continuación lo vamos a graficar, lo que son las piezas dentarias en retención, y permítanme utilizar este término, y ya vamos a hablar un poquito por qué las denominamos de esta manera, y fuera de toda discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina, si es que el elemento dentario es el que produce un quiste, un tumor, o si el tumor y el quiste es el que deja un elemento dentario en retención. Lo más importante es analizar el punto de vista terapéutico y cómo debemos enfrentar esta patología que ya lleva otras patologías agregadas. Y por último, diferenciarlo de lo que veníamos diciendo, lo que es un elemento dentario en formación, en desarrollo, que es un germen dentario y que tiene particularidades y aspectos que le son propios y que brindan una técnica quirúrgica en particular, que se denomina germectomía o germenectomía, con todas aquellas consideraciones y elementos a ser analizados y estudiados, que no los vamos a hacer dentro de esta conferencia, y que hacen referencia precisamente a la nucleación de esas piezas, ya sea con carácter profiláctico o terapéutico, y que entrañan el tema del grado de desarrollo, tanto de la pieza dentaria como el grado de desarrollo a nivel craneofacial de nuestro paciente. Vamos a lo que es una inclusión dentaria. Nosotros, dentro de nuestra bibliografía, encontramos que la misma hace mención a aquellos elementos o fuerzas que provocan la introducción de un cuerpo dentro de otro. Es decir, un elemento que se encuentra erupcionado es introducido al proceso maxilar. En este caso, como muestra este diagrama, este gráfico, podemos analizar que la persistencia de un primer premolar permanente y de un primer molar permanente con sus ejes corono-radiculares con una tendencia de axialización, producen o convergen en fuerzas hacia una pieza dentaria que en este caso se correspondería con un segundo molar de la dentición temporaria o decidua, provocándole la introducción o el desplazamiento hacia el proceso maxilar, dejándolo incluido al mismo y generando una retención de tipo secundario del elemento dentario de reemplazo de la dentición secundaria o permanente y que se correspondería con un segundo premolar temporario. Permanente, perdón. Para graficar un poco esto que veníamos hablando de los elementos dentarios retenidos y no confundirlo con aquellos que son elementos dentarios de retención, he realizado este cuadro en donde decimos que se presentan 4 pacientes cuyo sexo es el femenino, de 25 años de edad. El motivo de la consulta es el elemento 48. Y no digo el elemento 48 retenido, digo el elemento 48 porque vamos a ver que se presentan la paciente A, B, C y D, para no decir A, B, C y D, digamos Alejandra, Beatriz, Carolina y Daniela, y la paciente A viene con un cuadro compatible con una pericoronaritis, con todo lo que sabemos que conlleva esta situación que produce un dolor general en la zona, inflamación, tumefacción, que puede producir una febrícula o fiebre, puede producir un decaimiento o estado general de decaimiento, y que debe ser actuado en ese proceso agudo de manera tal, a nivel local como general, para mitigar ese cuadro agudo y poder realizar la extracción de este elemento dentario. En este caso, en particular, nosotros a nivel local siempre decimos, y lo vamos a dar como un señalamiento, vamos a realizar la proyección de una solución compuesta en ana-ana de solución fisiológica y agua oxigenada de 10 volúmenes. Se pueden utilizar otros elementos, pero vamos a proyectar con una jeringa Luer y su respectiva aguja, a la cual le podemos retirar el bisel, la proyección de esta solución y desplazar, hacer un barrido mecánico de los microorganismos que son generalmente anaeróbicos facultativos
y de esa manera lograr remover los mismos y con la incorporación del agua oxigenada de 10 volúmenes, producir al mismo tiempo una destrucción de los mismos. Es importante tener en cuenta que este paciente que concurre a la consulta con una pericoronaritis es un paciente que, por el cuadro agudo que está pasando y por las circunstancias que lo llevan a la consulta como una urgencia, va a ser un paciente que va a estar, diríamos así, si me lo permiten, entregado a las manos del cirujano para que lo antes posible esta pieza dentaria sea retirada, sea extraída, y de esa manera no vuelva a cursar por otro cuadro de estas circunstancias. Por supuesto que vamos a realizar una medicación también a nivel general, con una antibiótico-terapia. Generalmente el antibiótico que es de primera elección son las penicilinas, en este caso podremos dar una amoxicilina. Generalmente podemos combinarla con un IBL, un inhibidor de la beta-lactamasa, como puede ser el ácido clavulánico, el sulbactano o el oxazobactano, dependiendo del agregado de penicilina que lleve. Es importante destacar que en estos casos siempre debemos ser cautos al momento de dar un inhibidor de beta-lactamasa, como puede ser generalmente que damos el ácido clavulánico, tener en cuenta la creatinina, cómo se encuentra, es decir, si no existe una disfunción a nivel renal, porque esto puede provocar o puede generar una lesión y puede producir una reacción que no es deseable. Es importante destacar entonces el caso de la pericoronaritis, que es un elemento que en su intento de erupción ha producido una erupción, ha producido una ulceración de la parte interna del capuchón y ha generado un ojal comunicando cavidad oral con la zona precisamente del saco pericoronario, y se ha producido esta lesión que es muy dolorosa a raíz de esa ulceración y que tiene un agregado infeccioso que son estos gérmenes que hacíamos mención. Cuando digo que este paciente está entregado a las manos del cirujano es porque un paciente que no nos va a preguntar qué va a pasar el día después de mañana, qué va a pasar después de la cirugía, o si nosotros le hablamos de los riesgos naturales de esa cirugía, los va a ver minimizados en virtud de que va a encontrar el beneficio de no volver a pasar por tal circunstancia. En tanto que en el caso del paciente... Sí. ¿Hola? Perdón, es importante que silencien los micrófonos. Bueno, en el caso del paciente B, que nos va a concurrir ya con un elemento dentario retenido, en este caso el 48, en todos los casos va a ser el 48, como hemos propuesto acá, ya esto puede verse un hallazgo radiográfico que le puede llevar adelante tanto el práctico general, como así también derivado de un profesional que realice ortodoncia y encuentre que estos elementos deben ser extraídos con la finalidad de dar la terapéutica ortodóntica en forma adecuada. En este caso, el tercer molar se encontraría, o el elemento dentario retenido, el motivo de la extracción, se encontraría totalmente asintomático, por lo tanto, habría que dar un poco más de explicación respecto a los riesgos naturales, porque ya acá el paciente va a estar pensando que si no pasó nada, que si hasta el día de hoy, si no le tomaban esas radiografías, si no le hacían una anamnesis referida y se ponían a investigar a través de imágenes radiográficas, iba a pasar desapercibido la permanencia de este elemento dentro del proceso maxilar y por lo tanto, al no tener ninguna patología, no tener ningún cuadro sintomático, digamos, según su entendimiento, pero sí sabiendo nosotros que un elemento dentario está retenido es patológico. ¿Por qué? Porque los elementos dentarios, cuando han sido desarrollados, deben estar dentro del arco dentario cumpliendo la función de acuerdo al lugar donde se ubiquen. Y si los mismos están dentro de un proceso maxilar, debemos entender que ese elemento no está en el lugar que debiera. Por lo tanto, es importante explicarle al paciente esto, explicarle que una conducta terapéutica donde se proyecte o se posponga esto, no sé si decir una conducta expectante, me parecería un poco ilógico, sería más o menos como decir que un paciente que tiene todos los elementos apiñados, los dejemos un tiempo, total, después cuando tenga algún problema periodontal o cariogénico, se lo extraemos y le colocamos una hermosa prótesis completa, donde estén todos los elementos plenamente alineados.
Y eso es un poco lo que nosotros vemos dentro de esto. Podemos hacer una analogía dentro de la misma odontología. El elemento dentario retenido va a tener sus consideraciones con respecto al cuadro podronómico, con respecto a los riesgos naturales, y por cierto va a haber que ser un poco más insidioso en explicar y motivar al paciente para que lleve adelante dicha tarea quirúrgica. Naturalmente que alguien que no tiene ninguna sintomatología y tiene que llegar a una extracción de una pieza dentaria, va a tratar cualquier persona que sea normal escaparse del quirófano. A nadie le gusta ir a un cirujano en forma directa. Entonces, va a haber que ser cauteloso, con criterio, explicar bien qué es lo que presupone una pieza dentaria retenida y, por cierto, bueno, hablar de los riesgos naturales sin generar grandes temores o generarle una incertidumbre que lo lleve a desistir del acto quirúrgico. ¿Qué puede pasar? Desde una inflamación, desde un trismus, desde la posible producción de una liolitis o incluso pudiendo llegar a una parestesia, a una subluxación, etcétera, etcétera, que naturalmente van a hacer pensar al paciente, pero queremos ser criteriosos y saber encaminarlo y saberle explicar también qué pasaría en el caso de la no extracción de esta pieza dentaria, ya sea en el futuro, que puede ser más o menos cercano. Y acá esta presentación de los elementos dentarios en retención que hacen referencia a aquel elemento dentario que se encuentra dentro del proceso maxilar, que no ha erupcionado, pero que lleva consigo una patología agregada, que puede ser de orden quístico o que puede ser de orden tumoral. Y vaya que si hay una diferencia o debe existir una línea que sea divisoria entre lo que es un elemento dentario con una patología agregada, ya sea quística o tumoral, de lo que es un elemento dentario retenido. ¿Y por qué será esto? Porque, bueno, el quiste, vamos a hablar primero de él, esta entidad patológica, puede agregar indudablemente ciertas consideraciones a la técnica quirúrgica, ya sea que si es pequeño, si es un aumento de volumen tan solo a nivel del saco pericoronario, que no entraña un gran tamaño, digamos 5, 6 milímetros, 7 milímetros, ya si es de mayor tamaño, posiblemente tengamos que desistir de hacer un procedimiento radical y debamos hacer un procedimiento que tenga 2 intervenciones al menos, con la finalidad de la primera intervención poder retirar parte de la membrana de esta entidad patológica para llevarla al estudio anatomopatológico conjuntamente con el contenido que puede ser líquido, semisólido, sólido, y se analice para de esa manera ver de qué entidad nos estamos haciendo referencia y de esa manera quizás tal vez poder realizar una técnica descompresiva que disminuya la lesión osteolítica, que disminuya esa imagen radiolúcida que se presenta a nivel de la radiografía o hipodensa si hemos tomado una técnica por tomografía axial computada multicorte o bien por una tomografía por la técnica de ascónico o con BIM. Entonces, de esta manera, mitigaremos el riesgo de una fractura tanto intraoperatoria como extraoperatoria, de forma totalmente espontánea, debido al debilitamiento de la estructura del tejido óseo, y de esa manera tendremos un cambio en cuanto a las consideraciones de esos riesgos quirúrgicos. Ya acá podrá ser más evidenciado el riesgo desde una fractura hasta el riesgo de una parestesia, o el riesgo de algún agregado infeccioso que se pudiera dar tras la intervención en virtud del tamaño que pudiésemos encontrar en cuanto al rellenado de la cavidad dejada por tanto el elemento dentario que se encontraba presente dentro del proceso maxilar, como así también de la entidad quística. Y acá viene una segunda diferenciación, porque en el caso del tumor, ya si nosotros sospechamos imagenológicamente, si bien no es un diagnóstico positivo, ya que el diagnóstico positivo, el diagnóstico de certeza, lo va a dar el informe anatomopatológico. Por supuesto, también podremos analizarlo desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de observación y de nuestra experticia que tengamos, pero naturalmente que el estudio microscópico nos va a determinar qué tipo de tumor es y qué consideraciones debemos tener.
Es importante destacar que en esta división ya quizá el cirujano bucal, el cirujano dentomaxilar, no esté en capacidad de llevar adelante una cirugía del tipo bucomaxilofacial, donde quizás, tal vez en una de esas, requiere incluso una hemirresección del maxilar, y esto no va a poder ser hecho de pronto por el cirujano bucal o el cirujano dentomaxilar. Y por cierto que naturalmente las consecuencias, los riesgos naturales que se van a presentar van a ser mucho de mayor consideración que en los casos anteriormente expuestos. Es por ello que yo creo que en este cuadro podemos graficar claramente hasta dónde tenemos nuestros alcances, hablar de nuestra experticia, hablar de no realizar impericia, negligencia, imprudencia frente a un procedimiento que quizás no está a nuestro alcance, y saber también en ese caso realizar una derivación en forma conveniente. Acá vamos un poco a ver algunas muestras de casos clínicos, de casos radiográficos que se presentaron en la clínica, donde en este caso yo intuyo, por lo que veo, que se ha pedido una ortopantomografía, una técnica panorámica, una teleradiografía de perfil, y se ha hecho su correspondiente análisis cefalométrico, y este paciente vendría derivado, hace pensar, de un ortodoncista, y donde nos plantearía la extracción de estas piezas dentarias retenidas. Es importante destacar esto, esta carita feliz, esta presencia de un arco dentario que se ve con estas consideraciones, que posiblemente esta radiografía no nos esté dando toda la información que nosotros pretendemos por un mal posicionamiento del paciente, quizás abajo de la cabeza, y de esa manera nos da una imagen muy viciada, una imagen que sería necesario de pronto repetir. En este otro caso, también colocado exprofeso, podemos ver una ortopantomografía, una teleradiografía de perfil, y en donde podemos observar o apreciar la presencia no de elementos dentarios retenidos. Vemos que están los terceros molares inferiores en formación y los terceros molares superiores también que se encuentran en formación, presentándose como gérmenes. Pero no debemos olvidar esta presencia de los caninos, que ya por las edades que podemos ver desde el punto de vista del grado de desarrollo de las piezas dentarias presentes en el arco dentario, estos elementos están quedando, y ya por el grado de desarrollo, están quedando retenidos. Otro caso donde podemos ver gérmenes de elemento dentario y donde podemos ver un elemento dentario que se encuentra completamente desarrollado y que se corresponde con un 7, con un 37, un segundo molar inferior del lado izquierdo, donde el ortodoncista, que como ya pueden apreciar, ha colocado su aparatología, su caso de bracket, y nos pide la extracción de esta pieza dentaria para luego, a futuro, cuando se desarrolle más la porción radicular de este germen, ubicarle alguna patología, haciendo una liberación y ubicarlo dentro del arco dentario. No solamente los elementos dentarios de la serie permanente pueden encontrarse retenidos, como vemos acá, terceros molares inferiores, terceros molares superiores, sino que también puede haber otros elementos dentarios retenidos, como pueden ser los suplementarios o en este caso los supernumerarios. Acá un caso, bien, y fíjense en cómo están todas estas tomas radiográficas, que las traigo para mostrar cómo se ve de este modo una toma realizada en forma correcta. Podemos ver incluso el tercer molar retenido, 18, tercer molar superior del lado derecho, y la persistencia que, bueno, acá no se alcanza a ver bien, de elementos o piezas dentarias que están de más, que son supernumerarias, y decimos supernumeraria porque se han producido a través de la dicotomía de un germen en dos partes desiguales, que suelen ser tubulares, acintadas, y que están de más dentro del arco dentario. ¿Qué conductas terapéuticas, qué es lo que nos motiva a nosotros realizar conductas terapéuticas frente a elementos dentarios retenidos? Digo retenidos, puede ser expectante, conservadora y radical. En cuanto al expectante, ya vamos a hablar a continuación. En cuanto a lo conservadora, dentro de lo que atañe a los elementos dentarios retenidos, en este caso en particular, no sería tanto de los terceros molares,
Yo ahí cuando mostraba ese caso del germen del tercer molar que estaba en desarrollo y que iba a ser luego incorporado dentro de la arcada, dije que se iba a hacer la liberación. Y él mismo se iba a ubicar dentro del arco dentario por un lado, con el potencial eruptivo que se da mientras está en formación la porción radicular. Cuando ya el elemento está completamente desarrollado, completamente formada su porción radicular, no basta con liberarlo. Debemos colocar algún aditamento, o debe colocar algún aditamento quien se dedica a la ortodoncia, y de esa manera traccionarlo al mismo para ubicarlo dentro del arco dentario. Si yo hago la liberación, me puedo sentar cómodamente y esperar que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene potencial eruptivo. Decimos que los elementos dentarios retenidos son elementos que han terminado su formación. Entonces, sería medio una conducta un tanto equívoca. Así que en el caso de un elemento dentario retenido tenemos que hacer la liberación y la tracción. En un caso de un elemento que todavía se presenta como un germen, así tenga 1/3 o 2/3 de la porción radicular formada recién, va a tener o va a seguir teniendo ese potencial eruptivo. Eso creo que debe quedar más que claro. Y después ya hablaremos de las conductas terapéuticas radicales. Pero muchas veces es como que tenemos la pregunta, ¿qué hacer o debemos hacer una conducta terapéutica radical? ¿Debe ser conservadora? Bueno, es como que no nos decidimos bien. Y eso muchas veces nos permite llevar a pensar en conductas expectantes, conductas que tienen que ver mucho con esto, por eso lo marco en color rojo, que es la edad, mucho también con lo que es la ausencia de manifestaciones clínicas y radiográficas de este elemento dentario que se encuentra retenido, y por cierto las características o cuadros clínicos generales. Un ejemplo, año 1991, corría y yo tenía 22 años. Recién recibido, mi experiencia de extracción de elementos dentarios retenidos nula, simplemente el conocimiento teórico. Naturalmente que yo no iba a realizar la extracción de un elemento dentario retenido, mucho menos en retención, como estábamos haciendo mención anteriormente. Llega a mi consulta una paciente de 82 años que la misma tenía un cuadro cardiológico bastante comprometido, tenía marcapaso, tenía un problema endocrinológico con respecto a diabetes e hipotiroidismo, y tenía una pila de años, tenía 82 años, vamos a ser claros. Naturalmente tomo una radiografía dentro de mi consultorio porque observo en el maxilar inferior del lado izquierdo que presentaba una boca de fístula, y me encuentro en esa boca totalmente desdentada a nivel de los procesos maxilares, que se encontraba en su interior un tercer molar inferior del lado izquierdo. Tomo la radiografía, veo esto, veo que hay una imagen osteolítica, una imagen radiolúcida muy abarcativa que no se alcanza a demostrar los límites en la radiografía periapical, en el sentido ocluso-caudal y anteroposterior, y la derivo para que, le realizo un pedido de una técnica de ortopantomografía. En el mientras tanto, me traen las indicaciones por parte de los médicos tratantes, la cardióloga y la endocrinóloga, y la cardióloga me hace un informe extenso de la necesidad de control de los signos vitales, de tener un fibrilador y drogas necesarias para el caso de que se pudiera producir una parada cardíaca, lo cual hablaba a las claras de que no era un caso para un consultorio o para una clínica dental y para un paciente ambulatorio. La pregunta que nos hacemos es, ¿esperamos todo ese tiempo para que se diera esta situación? Donde los años muchas veces no somos con la sumatoria de años que nos ponemos añejos como el buen vino, sino nos ponemos interesantes o más que picantes. Y en este caso estaba bastante problemática la situación. No voy a decir a dónde la derivé, pero de allá me felicitaron con otra receta, con otra indicación de receta, donde me decían de que había hecho una correcta medicación para la época en cuanto al protocolo que utilizábamos en esos momentos, y que cada vez que se manifestara una situación de agudez, de cuadro agudo o de subagudización, tomar el mismo recaudo
ya que no era factible o tenía una contraindicación relativa que por lo visto era a larga distancia para poder llevar adelante el desempeño de la extracción de este tercero. A los 2 años el problema se solucionó, la paciente falleció. Yo no creo que haya que esperar esas situaciones. Acá tenemos otro caso. Este es más reciente, es de una paciente de 54 años. Una paciente que a los 50 años, después de un tiempo, concurre al odontólogo y le pide si le puede solicitar un estudio radiográfico, en este caso una ortopantomografía, para ver cómo se encontraban estos elementos dentarios que ella sabía que tenía retenidos. Y cuando tiene 50 años, aparentemente, según el estudio que realiza o el análisis que realiza el odontólogo, tras observar la ortopantomografía, no encuentra, no evidencia ninguna alteración. Otro tanto pasa a los 52 años, que concurre nuevamente a la consulta, solicita que se le haga un estudio radiográfico, según lo que nos cuenta, y tampoco pasa nada. Pero a los 54 sí pasa. Pasa que tiene elementos dentarios que se encuentran retenidos. Vemos este tercero superior, este tercero inferior, estos caninos, y encontramos este que no es tan solo una pieza dentaria retenida, sino que presenta una alteración ya que no es compatible con lo que nosotros determinaríamos como elemento dentario retenido, sino que ya tiene una consideración quizás quística o tumoral. Veamos el desplazamiento que se hace hacia la zona caudal, cómo es arrastrado, llevado hacia la vecindad del conducto dentario inferior. Sí vemos una lesión a nivel de tejido duro en la porción coronaria, posiblemente sea referida a una caries idiopática. Bueno, esta paciente, a los 54 años, quizás fue por motivo propio de ir haciendo un seguimiento de estas estructuras dentarias que ella sabía que tenía retenida, y donde el odontólogo aparentemente había hecho como un abandono de paciente, porque qué control a distancia llevaba, qué periodicidad llevaba, y realmente a los 50 años la paciente empieza a querer tener un control a distancia, un control referido, al menos cada tantos meses o cada tantos años, para poder ver cómo se encuentran y si no ha aparecido alguna lesión. Bueno, acá aparece, y es algo que posiblemente, como todas estas piezas dentarias que vemos retenidas, se fue dando por esa conducta de expectar, de tener una conducta expectante. En este otro caso, sin ver fantasmas por todas partes, alcanzamos a ver o a analizar, quizás acá en esta fotografía que hemos tomado, no se alcance a analizar que empieza a haber alguna alteración del tejido óseo. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Hacemos, no hacemos extracciones? Los riesgos naturales. Es más importante analizar el riesgo natural que puede dar y cómo va a ser el encuadre, qué problemas puedo tener, o analizar el caso en particular que toda pieza dentaria que se encuentra retenida por sí sola es una patología. Acá vemos una paciente de sexo femenino, de 18 años, que se presenta con este tercer molar del lado derecho inferior en relación de vecindad o aparente vecindad con lo que sería el conducto dentario inferior. Realizamos su extracción y vemos cómo se alcanza a ver en forma nacarada y cómo se ve esta concavidad que aparentemente significaría que conformaba la parte superior o el techo de este conducto dentario inferior. A Dios gracias y por fortuna no hubo parestesia. Pero debo decir que un paciente de 18 años no es lo mismo que un paciente de 40, 50, 60 o más años, y en donde existe un predominio de los fenómenos anabólicos frente a los catabólicos. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor posibilidad de regeneración. ¿Qué quiere decir? Que si se produce una parestesia, ¿quién va a tener más recuperación? ¿Uno de 18, 20, 25, 30 años? ¿O uno de 50, 60 o 70 años? Paciente sexo femenino, 34 años. Acá podemos ver cómo se hace como un ganchito, la porción distal de la raíz. Parece que por ahí discurre el conducto dentario inferior. Podemos ver un canal, una zona como pulida, una carada acá. Y eso parece estar asentando sobre lo que sería el techo del conducto dentario inferior.
tampoco se da una parestesia. No me pregunten por qué, porque no sé. No sé tampoco por qué no se produce la fractura de esta porción radicular. Yo no voy a venir a decir que es por la mano del cirujano, es más bien por la gracia de Dios. Y entonces hemos de tener en cuenta que en los elementos dentarios retenidos nosotros estamos haciendo hincapié en esto, en la actitud frente a la retención de estas piezas dentarias. Por supuesto, se puede analizar lo que es frecuencia, accidente, etiopatogenia o patogenia, como quieran decirle, que va a ser muy importante. Pero en este caso, y por las consideraciones del tiempo, nosotros vamos a hacer hincapié en la actitud que debemos tomar frente a estas piezas dentarias. Y es muy importante el preoperatorio. Y esta distancia entre el preoperatorio y el intraoperatorio muchas veces está graficado o se encuentra estrechamente relacionado con la edad del paciente. Un paciente de 20, 25, 30 años va a tener una situación más favorable para ser intervenido que un paciente de 60, 70, 80 años. Un paciente vamos a poder realizar rápidamente a través de una historia clínica, de una anamnesis, la preparación para poder llevar adelante tomas radiográficas, siempre realizar el primer acto que es la historia clínica, no mandar directamente al paciente a que le tome radiografía porque nos podemos encontrar que hace 2 meses que está embarazada y nosotros ya pedimos todos los estudios porque estamos anticipando la situación posible de retención de una pieza dentaria y bueno, nos olvidamos de algunos detalles por ahí o lo dejamos muy en el tintero. Todo preoperatorio, bueno, indudablemente que mide la situación de riesgo y beneficio que aportaría una terapéutica, en este caso quirúrgica, y en el caso de los riesgos deben ser minimizados o directamente eliminados para que de esa manera prospere en forma adecuada nuestra terapéutica quirúrgica. El examen clínico es importante. Analizar la edad, el sexo, la biotipología son elementos que podrían llevarnos horas de hablar y analizar cada uno en relación o en referencia a tal o cual patología propia, incluso tomando en consideración las distintas décadas y cuáles son los fenómenos patognomónicos que se presentan de acuerdo a esas edades. Por supuesto el sexo y por supuesto la biotipología, de lo cual vamos a hacer referencia más adelante. Métodos auxiliares, análisis de laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un PTSG? ¿Una prueba de tolerancia a sobrecarga de glucosa? No. ¿Una hemoglobina glicosilada? No. No hagamos intrusismo. Dejemos que el profesional que está idóneo y preparado dentro de esa especialidad, no cualquier médico, sino un médico endocrinólogo, un médico diabetólogo, haga el pedido de esto si es y se requiere. Nosotros vamos a hacer un análisis de laboratorio que es de rutina. Tampoco, porque no hay una rutina para hacer este análisis o pedido de laboratorio. Vamos a hacer un pedido, un coagulograma. Vamos a pedir que tengamos un citológico completo, un hematocrito, un BCG, velocidad de sedimentación globular, un antecedente plasmático plaquetario, un APP, un tiempo de protrombina, un KPTT, un GTO, un GTP, podrán pedir, glucosa en plasma, sí pueden pedir, una creatinina, de manera tal de tener ciertos parámetros que nos permitan analizar cómo está el paciente en víspera de la operación y con respecto a lo que es la situación de una hipovolemia. Métodos imagenológicos. Bueno, en el pasado se trabajaba mucho con la radiografía, lo cual no debe ser descartada, pero hoy en día también tenemos la parte de lo que es la tomografía, y ya vamos a ver cuando pedimos una tomografía Excel computada multicorte, o cuando pedimos en tomografía por técnica de combin, cuando nos conviene más una, cuando nos conviene más otra, ya lo voy a decir a continuación. Bueno, una histopatología también puede ser, modelos y fotografías, y ya vamos a analizar quizás el por qué debiéramos de pedir en algunos casos, pero bueno, que la consulta nos permita analizar todos estos aspectos. Es cierto que el paciente por ahí es medio irreverente, amanecía así, y bueno, uno puede decir, tomate esto.
Pero también es cierto que muchas veces viene el paciente, o concurre el paciente a la consulta, no importa edad, sexo, condiciones fisiológicas que pueda estar presentando, o características o cuadros clínicos a nivel local, ya sea agudos, subagudos, crónicos, y todos salen alegremente y felices con sus 500 miligramos de amoxicilina, salvo a menos que, claro, sí está bien, sea alérgico a la penicilina, va a ir con una citromicina, de seguro. Entonces, bueno, eso debemos analizar un poco cuánto hay de malo en esto y por qué nosotros somos proclives a ser considerados de esa manera o que el paciente venga ya previamente automedicado. Una referencia a los corticoides que podemos utilizar, y esta es una mnemotecnia que la preparé hace mucho y bueno, se las dejo acá como un aporte. Los corticoides que muchas veces damos quirúrgicamente o a veces en forma previa, y tenemos los que tienen una potencia 3, 5 y 6, y curiosamente hacen una cierta relación con las terminaciones. ONA, que tiene 3 letras, Olona, que tiene 5, Tazona, que tiene 6, son las potencias que tienen estos corticoides. Es decir, que la cortisona, todos sabemos que tiene potencia 6, la prednisolona, potencia 5, y la dexametasona, potencia 6. Una forma de recordarnos y de saber cuándo vamos a utilizar una, si va a ser un tratamiento prolongado o si va a ser un tratamiento que va a ser para un cuadro agudo. Entonces, en un cuadro agudo, casi seguro que vamos a estar trabajando con betametasona, con dexametasona. Medidas postoperatorias. Recordar que la imprudencia, la negligencia, la falta de criterio en el preoperatorio no se solucionan acá. En el postoperatorio puede solucionarse algún problema surgido o aparecido dentro del acto quirúrgico propiamente dicho, es decir, dentro del terreno intraoperatorio, no por la falta de cuidados que yo tuve en el preoperatorio. El postoperatorio no es para subsanar aquellos elementos que yo no tuve en consideración. Por eso que hacemos el preoperatorio, y el postoperatorio puede ser de soporte o apoyo, o sea, de continuidad, o bien puede ser que aporte algún elemento en virtud de que pueda existir alguna referencia que se produzca dentro del momento intraoperatorio. Esto me pareció muy importante, tener dentro de la historia clínica las indicaciones, tanto del medicamento que damos en el preoperatorio, la forma de darlo, como así también el medicamento que vamos a hacer referencia si continúa con el mismo, si hay que hacer algún agregado para el postoperatorio, y el retiro de la sutura, día y hora, para que tampoco se confunda lo que es abandono de paciente con lo que es aquello también de falta de respeto del paciente hacia el profesional que le dio un día, una hora, y capaz que lo llama a las 10 de la noche para decirme, recién me acuerdo que tenía que ir a las 4, me podés retirar la sutura o sacar la sutura, como diría el paciente, y nosotros no somos sus esclavos personales, somos profesionales, entonces no va a ser abandono al paciente, simplemente decirle que venga cuando nosotros tengamos el tiempo. Hablando un poco de esto de los temas legales, la muela del juicio muchas veces se confunde y se convierte en un juicio. Y es por ello que no debe pasar eso, y es por ello que debemos tener ciertas conductas y criterios que nos permitan evaluar todos los aspectos, no solamente para la extracción de una muela de juicio, sino para cualquier extracción, desde la más simple a la más compleja. Y es así que, bueno, las muelas de juicio tienen esta referencia, este nombre, en relación a que la persona tomaba juicio a la edad en que erupcionaban estas piezas dentarias, y de ahí que en latín se conocen como densas bibliae, o en el idioma anglosajón, en el inglés, Window 2, que significa nieve de sabiduría. El examen clínico. Examen clínico que muchas veces nos vamos a esta imagen, la imagen intraoral. Descartando esta, que es muy importante, la imagen extraoral. Y cuando venimos acá y nos olvidamos de esto, nos encontramos que le decimos al paciente con voz enérgica, abra la boca. El paciente no puede abrir más de la boca de lo que puede. Yo hice la consulta y no observé el grado de apertura bucal, el grado de desarrollo del eje longitudinal craneofacial. No examiné las articulaciones temporomandibulares. ¿Qué le va a hacer un tratamiento de oclusión usted? No. Pero las alteraciones que tenga a nivel del ATM, las mialgias que pueda tener, la fatiga muscular,
la situación del ligamento, y todo eso se va a ver reflejado tanto en el intraoperatorio, cuando le pido que abra más la boca porque no entra el instrumental, ni mis manos, ni todo lo que voy a utilizar para llevar adelante la técnica quirúrgica, y sobre todo también cuando venga el postoperatorio vea que abre como en 6 tiempos la boca, desvía para todos lados, y me voy a asustar porque voy a pensar que quizás hice alguna iatrogenia con alguna implementación de alguna fuerza que no fue muy prudente, sobre todo si me imagino que estoy usando elevadores. Y es por eso que primero debemos estar conscientes de las características con que concurre la consulta del paciente, para que después no nos desayunemos con problemas asociados que pensemos nosotros que han sido motivos de la intervención quirúrgica. Entonces, el análisis de ATM, el análisis del cuello, palpar el cuello, palpar los músculos, palpar las cadenas ganglionares, todos estos elementos son importantes. Saber la biotipología craneofacial de un paciente que presenta una mayor longitud en eje longitudinal respecto al transversal, longilíneo, tiene ciertos aspectos que son de relevancia y que están versados en un hueso que generalmente es más delgado, pero que tienen un sentido de desarrollo antihorario, y por ello debemos tener en cuenta que saben estar muy correlacionados con problemas de articulación temporomandibular, que saben tener mucho problema ligamentoso, que ese exceso de apertura bucal puede traer a una subluxación, sobre todo si no soy cuidadoso en las fuerzas que implemento. Entonces acá podemos estar también horas hablando de qué es un paciente braqui, qué es un paciente dólico facial, y podemos tomar varios elementos que sean concluyentes a la hora de realizar la técnica quirúrgica. ¿Qué puede pasar? Me ha pasado, y hace poco, de derivar a un paciente a un colega que realiza tratamientos de oclusión y que mitigue todos estos problemas y que haga un tratamiento de seguimiento postquirúrgico, porque yo sabía que era una cirugía bastante compleja y en donde naturalmente no pretendía complicarla. Por tal motivo, esa preparación del paciente hace que él mismo se sienta seguro de que no soy un sacamuela, soy un profesional odontólogo que me dedico a la parte quirúrgica, pero que también entiendo que las repercusiones pueden estar en el aspecto del sistema estomatognático que tanto estudiamos. Las características intraorales: ver aumento de volumen, ver asimetrías, ver cambios de coloración, ver a la palpación, notar si existe una crepitación, un embaldosado flojo. Son elementos que me van a estar dando información. Si existe alguna presencia de boca fístula, todos estos elementos son muy importantes a la hora de llevar adelante o practicar una técnica quirúrgica y preparar al paciente. Quizás retirarle de un cuadro, ya sea agudo o de subagudización, donde debo tener en cuenta el tipo de medicación que voy a realizar y las consideraciones que voy a tener para evitar un agregado infeccioso postquirúrgico. Y claro, el paciente también puede venir con esta fácil. El paciente fue internado. Este paciente venía con un estado general bastante comprometido, pese a que era joven. El paciente de sexo masculino, podemos ver la presencia de este agustamiento, de esta zona de tumefacción, donde era producto provocado por la persistencia de un tercer molar. Se encontraba no retenido, sino en retención, y había hecho este agregado. Dentro del examen radiográfico e imagenológico, sabemos que las radiografías nos dan planos bidimensionales. Tenemos la técnica periapical de DIT, tenemos la ortopontomografía por la parte extraoral, y tenemos todo un conjunto y un contexto de estudios radiográficos que hoy en día podemos tomar ciertos criterios y podemos tomar ciertas consideraciones para ver desde otro ángulo esa pieza dentaria que se encuentra retenida. Hasta acá yo puedo decirles que no vengo a enseñarles nada a nadie, solo les vengo a hacer pensar, como diría Sócrates, parafraseándolo a él. La técnica periapical de DIT nos aporta un montón de elementos, un conjunto muy grande de elementos que nos permiten analizar esta pieza dentaria retenida
en el plano bidimensional, ocluso caudal y mesiodistal. Pero la mente es como un paracaídas, nos dice Albert Einstein, solo funciona si se abre. Y es por ello que nosotros contamos con diagnósticos imagenológicos como la tomografía Excel computada multicorte y la COMBI. Y ellas nos permiten, a través de sus unidades Hounsfield, poder analizar la densidad. Por eso que decimos a las imágenes que en la radiografía las vemos radiolúcida, hipodensa, y a las que vemos radioopaca le denominamos hiperdensa. Otro tanto, si alguien quiere pedir una resonancia magnética nuclear, donde se mide la intensidad. Entonces, a lo que es oscuro, a lo que es radiolúcido en la radiografía, nosotros diríamos que esta es una imagen hipointensa, una imagen que se ve radiopaca en la radiografía, nosotros diríamos que es una imagen hiperintensa, porque mide la intensidad. Por supuesto que en estos casos nosotros vamos a estar pidiendo técnicas tomográficas y con eso va a estar más que bien. Pero ¿cuándo pido una tomografía axial computada multicorte y cuándo pido un COMBIN? Bueno, no es según el gusto y piacere del cliente, es según esto. Nosotros sabemos que las tomografías axiales computadas cuentan no tan solo con filtros de tejidos duros, sino también con filtros de tejidos blandos, cosa que no pasa con el COMBIN. La ventana focal del tomógrafo axial computado permite ver todo el cuerpo, incluso todo el cráneo, diríamos. En tanto que los COMBIN, hay dos en el país, por lo menos hasta el año 2021, que yo terminé mi cursado, y la mayoría son de ventana focal reducida, y por lo tanto, si quiero ver algo proyectado, no voy a poder alcanzar a verlo. En este caso, en que tome tejidos blandos, es muy importante tener el filtro de tejidos blandos. Y es por eso que lo diferenciamos de esta técnica de COMBIN, que acá, como he querido graficar, pueden ver que cuando marco, señalo la zona del dentario inferior, aparecen las unidades Hounsfield de 262. Cuando marco la zona de la cresta ósea, aparece 1436, y bueno, otro tanto para el tejido adamantino. Todos estos estudios radiográficos, todos estos estudios imagenológicos me permiten analizar esa pieza dentaria que está retenida dentro del proceso maxilar y ver y consignar cómo voy a elaborar una estrategia para llevar adelante la extracción. Y vamos a dos puntos antagónicos. En el caso de la clasificación de Winter, donde relacionamos el eje corono-radicular del tercer molar retenido en relación al eje corono-radicular del segundo, podemos ver que el mismo se puede presentar vertical, mesioangular, distoangular u horizontal. En el sentido antagónico, vertical, en este caso, y horizontal. En el caso horizontal no me queda duda de que voy a tener que realizar, de acuerdo a esta clasificación, me está indicando que voy a tener que realizar una técnica por seccionamiento, por odontosección. En tanto, en una retención que sea de tipo vertical, voy a poder realizar seguramente una técnica quirúrgica in-toto, con el elemento dentario íntegro. Por supuesto, en los casos de mesio, distoangulaciones, podremos llevar adelante o efectuar slide, desgastes, que nos permitan de esa manera poder sortear y dar espacio para llevar hacia la parte coronaria, el elemento dentario, o sea, parte del arco dentario, y luego recién elevarlo para sacarlo de esta relación que se presenta con el conducto dentario inferior. Y vamos a la clasificación de Peli-Gregory. Nosotros acá tenemos clase y tipo, clase A, B y C, y eso nos habla del encuadre o el grado de la ubicación en cuanto a la profundidad, en el caso de clase A, B y C, del tercer molar en relación a los elementos presentes en la arcada dentaria. Y así que cuando está a nivel del plano oclusal o por encima está en clase A, cuando se encuentra entre el plano oclusal y la parte cervical de la corona del elemento dentario vecino, está en clase B, y cuando se encuentra completamente dentro del proceso maxilar, está en una clase C. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber y correlacionar la situación de poder llevar adelante la decisión de realizar desde una técnica de incisión en bolsillo a una técnica
con una compensadora de descarga lateral para poder tener acceso, visibilidad y accesibilidad al terreno de trabajo. En cuanto al tipo que correlaciona la porción distal del segundo molar en relación a la cara mesial, la rama ascendente o montante de la mandíbula, vamos a ver si tiene igual o mayor espacio en relación a la porción coronaria, al diámetro de la porción coronaria, cuando esté parte incluida o cuando esté totalmente incluida dentro de la rama ascendente. Y esto nos está hablando del grado de osteotomía y nos está hablando también del cuadro posiblemente podronómico que vamos a tener en cuanto a lo flogístico, en cuanto al inflamatorio. Son elementos que me van aportando ciertas presunciones al momento de realizar la terapéutica quirúrgica y al momento también de ver el encuadre post-quirúrgico y cómo se van a dar esos procesos flogísticos. Y por último tenemos dentro de esto la clasificación de Ries-Centeno, que nos habla de la inaccesibilidad o accesibilidad que está determinada por la cara mesial de la pieza dentaria retenida. Vamos a un poco, como nos gusta a los cirujanos, a la parte de sangre, de ver casos clínicos, casuística clínica. Y acá tenemos un paciente sexo femenino con una situación rimbombante, donde no solamente presenta un tercer molar retenido, sino también encontramos que puede estar o pueden haber casos donde se presenten los segundos molares también retenidos. Se realizaron todos los estudios pertinentes, se realizó el diagrama, el trazado de la incisión. Acá podemos ver cómo se ha dibujado la incisión, en este caso utilizando un epidermográfico, sobre el reborde. Hemos fotoneado el segundo y primer premolar respectivamente, y con la elasticidad del tejido que nos permite realizar el decolado, el degrado al fibromucoperiósteo y acceder al terreno de trabajo, vemos una zona de fenestración, el cual con una cureta para huesos retiramos este tejido blando, que se correspondería con la porción del saco pericoronario, y accedemos a poder observar la porción coronaria de las piezas dentarias retenidas, el tercero y segundo molar respectivamente. Se realiza una osteotomía de liberación con instrumental rotatorio de alta velocidad, o sea, con una turbina con muy buena refrigeración y con una expresa extra larga esférica número 8, que sus espiras se encuentren suficientemente separadas para no producir calor friccional o disminuirla en la menor expresión. Liberamos la porción coronaria y tercio cervical de ambos elementos dentarios retenidos y con el espacio dejado hacia la zona anterior, en el caso del tercer molar, por el saco pericoronario, y con la implementación y utilización de un elevador de barra cruzada, en este caso un Winter, con hoja Cryer, tipo Cryer, número 12, vamos a producir la luxación de la pieza dentaria para luego retirarla con la pinza correspondiente o con una pinza elástica de disección del claustro alveolar. En el caso del segundo molar, tallamos o labramos una fosita de Moore, la cual nos permite introducir la hoja del elevador que anteriormente mencionáramos y el cual actúa por el principio de rueda y eje, y desplazamos la pieza dentaria hacia el espacio dejado por el tercer molar inferior que ya hemos retirado. Realizamos la toalé, la cavidad, por supuesto que no solamente la nucleación, en la séresis de la pieza dentaria, sino también de lo que se correspondería con el saco pericoronario. Luego vamos a realizar la síntesis, que vamos a preparar la toalé, la cavidad, donde vamos a hacer la irrigación, que en este caso podemos hacerlo con solución fisiológica, en donde hemos diluido la solución de iodoformo, y de esta manera podemos realizar el lavaje. Esta solución puede estar a temperatura corporal, puede estar levemente tibia, para que actúe también como hemostático. Realizamos el retiro de las piezas, entonces, acá podemos ver las piezas operatorias, acá podemos estudiar y analizar esa fosita de Moore que hemos tallado en la porción del tercio cervical a nivel radicular, y donde ubicábamos el extremo de la hoja de nuestro elevador de Winter con hoja tipo Cryer. Se le realiza un vendaje compresivo a la paciente para mitigar la inflamación a nivel del tejido blando y de esa manera que tenga un cuadro postoperatorio, postquirúrgico mejor. Es necesaria, es elección de los cirujanos.
El tercer molar superior, que es el segundo elemento que se da en orden de frecuencia en retención, o retenido, perdón, es un procedimiento bucal que también es frecuente. El mismo tiene que tener ciertas características que por ahí lo llevan a uno a pensar que es una técnica quirúrgica más fácil, pero que debemos analizar, como vamos a hacerlo a continuación, que muchas veces existen elementos que condicionan la extracción del mismo, en donde ese hueso que pensamos que es papiláceo siempre, que es muy blandito, por así decirlo, no se da como tal, y nos prevé o nos acredita que podemos o tengamos que hacer ciertas maniobras para poder retirarlo al mismo. En cuanto al momento en que erupciona, uno de los cuadros patognomónicos que se presentan es que en su intento de erupción produce una lesión en un ángulo o eje coronoradicular de proyección hacia vestibular o bucal, una lesión de tipo ulceroso sobre el carrillo, que es agudo, es una ulceración a nivel del carrillo, y que está producida por la cúspide del tercer molar. En este caso, muchas veces nos sucede, que viene como una urgencia, realizamos el desgaste de esa porción de cuspidia que está lesionando el carrillo, y esa ulceración traumática que se produce sobre el carrillo, de esa manera se ve mitigada, se puede dar algún enjuague bucal, de manera tal de que dé alivio a esta situación. Luego se dará, por cierto, el turno para llevar adelante la técnica quirúrgica en otro momento y previamente preparado, y ver también el estado o cuadro clínico general del paciente con respecto a la medicación y al estudio naturalmente radiográfico. La anatomía quirúrgica, desde nuestro punto de vista, se encuentra relacionado con múltiples estructuras anatómicas. Estamos en relación, la pieza dentaria, con la tuberosidad del maxilar, con todo lo que entraña, con el seno maxilar o antroismori, con la región de la fosa maxilar, donde muchas veces tenemos que tener cuidado en virtud de la accesibilidad, de la visibilidad que tenemos al momento de llevar adelante la técnica quirúrgica, que pueda ser proyectada en forma efectiva la pieza dentaria hacia el interior de la misma. La relación que guarda con el segundo molar, cómo se encuentra este segundo molar, cómo se encuentra también el primer molar, si está presente o no, porque vamos a estar aplicando elevadores. El paquete vasculonervioso del nervio palatino anterior, que emerge por el agujero palatino posterior, y vasos y nervios naturalmente referidos a los dentarios posteriores. Bueno, acá podemos ver un poco esta imagen de este gráfico donde nos plantea todo lo que anteriormente hemos analizado. Y vamos a las clasificaciones. Podemos tener una retención de acuerdo a su profundidad, que puede ser mucosa o intraósea. Las mismas pueden ser totales o parciales. Y por supuesto también la clasificación de Winter, en donde vemos el eje coronoradicular mismo en relación al eje coronoradicular del segundo molar, y así que puede presentarse vertical cuando son paralelos, horizontal cuando cae perpendicular, el eje coronoradicular del tercero en relación del segundo, mesio-distoangulares o paranormales. Desde ya destacamos que en estos casos la técnica de extracción siempre va a presuponer una extracción del elemento dentario in toto, íntegro. Por lo tanto, por la accesibilidad, visibilidad del sector del trabajo, no nos va a permitir trabajar con instrumental rotatómico, ni para osteotomía, ni mucho menos para llevar adelante un seccionamiento de la pieza dentaria. ¿Qué datos clínicos debemos tener? Bueno, los que habíamos tenido en consideración para con el tercer molar inferior. El análisis de edad, sexo. Esto nos va a estar planteando muchos aspectos que pueden estar relacionados con el hueso, con la tipología craneofacial también, el grado de apertura bucal, el desarrollo del eje, del eje longitudinal craneofacial, que nos dé ese grado de apertura bucal que sea
útil para llevar adelante la técnica quirúrgica. Si se presenta o no, como decíamos recién, el arco dentario continuo o discontinuo, ya que vamos a estar trabajando con elevadores, y el grado de accesibilidad que nos va a permitir, si falta un segundo molar, si está ausente el segundo molar, en relación a la técnica quirúrgica, la posición que pueda adoptar este segundo molar también va a ser importante. La extracción del tercer molar, entonces, retenido, superior retenido, presenta menos dificultad quirúrgica que el inferior, motiva principalmente por la densidad del tejido óseo que hacíamos mención hoy. Y bueno, en condiciones generales uno dice que sí, pero en las particulares muchas veces se ve que no. Entonces hablamos de todo esto que decíamos: accesibilidad, iluminación, separación del tejido, la presión que ejerce los músculos sobre o el carrillo a nivel del sitio de trabajo. Entonces, que se trabaja con una apertura bucal a boca semiabierta, que se dirige el mentón generalmente al lugar de trabajo, de manera tal de poder cargar mejor el colgajo, cargar mejor los tejidos, y de esa manera poder tener mayor grado de accesibilidad. Y bueno, vamos a tener la dirección de tejidos blandos, que sabemos que va a ser a través de la incisión, y de los tejidos duros, cuando sea necesario, a través de la osteotomía. Las incisiones van a poder ser con descarga a fondo de surco, con una recta oblicua, o bien en forma de bolsillo, de manera tal de poder acceder al terreno de trabajo. La osteotomía va a ser con cincel recto y con gubia o cincel acanalado. Este podrá ser accionado por martillo. Acá podemos ver las características del mismo. Acuérdense que el cincel nos permite delimitar la cajuela ósea, en tanto que la gubia, a través de este canal, nos permite levantar esa cajuela ósea que hemos realizado, y también actuar por viruteo. Acá podemos ver aquellos que son utilizados a presión manual, como tienen este botón que nos permite utilizarlo en forma palmar y poder realizar la presión suficiente para que con este bisel, que es bien afilado, pueda ir realizando la delimitación de la cajuela, y en algunos casos poder levantar esa tapita ósea que vamos a retirar, o también realizar lo que es un viruteo en la zona que va a ser el sitio de abordaje quirúrgico, y que va a estar referido ni más ni menos que a la zona mesial y a la vecindad apical de esta cajuela que nosotros hemos elaborado. La extracción propiamente dicha, no solamente de la pieza dentaria, sino también de aquellos restos patológicos, como pueden ser granulomas, quistes, etcétera, y de todo aquello que pudiese estar conjuntamente. Reposición de tejido y sutura va a corresponderse con la síntesis, como así también el lavaje de la cavidad. Vamos a un paciente de sexo femenino, edad de 25 años, el cual presenta el elemento dentario 18 retenido. No hace falta que sean casos muy complejos los que vamos a presentar, pero sí decir algunos aspectos de cómo vamos a llevar adelante la incisión, que en este caso la incisión en el maxilar superior muchas veces utilizamos con el mango de bisturí Parker con hoja intercambiable, en este caso la número 12 para realizar el delineado de la porción distal, y luego con una número 15 seguimos festoneando la zona de los cuellos, de los elementos dentarios ubicados dentro del proceso maxilar, para luego realizar la incisión de descarga a fondo del surco. Acá podemos ver cómo se proyecta de distal a mesial hacia la cúspide disto-vestibular del segundo molar. No así en forma medial, ni hacia la cúspide distolingual o distopalatina del segundo molar. ¿Por qué? Porque al realizarla como se debe hacer hacia la cúspide distovestibular, vamos a tener menos proyección de tejido correspondiente al colgajo que vamos a rebatir hacia el terreno o zona de trabajo. Si lo hacemos en un punto medio, aparte que va a haber más tejido que se va a volcar hacia el sitio de trabajo, vamos a tener que, una vez que se realiza la extracción de la pieza dentaria, pueda producirse una imaginación, porque no va a tener sustentación, no va a tener tejido óseo sano, donde hemos realizado la remoción o la extracción de la pieza dentaria propiamente dicha.
y no hacia la cúspide distopalatina, porque nos va a quedar una gran lengüeta, tejido blando, que se va a estar proyectando precisamente hacia el terreno de trabajo. Es posible que cuando nosotros vamos a trabajar con el martillo o vamos a trabajar a presión manual, el paciente nos pueda sentir que nosotros vamos con ese grado de agresividad. Pero debemos ser cautos al momento de utilizar este instrumental, dirigir las fuerzas y el golpe con criterio, de manera tal de que se delimite esa cajuela de la forma menos traumática posible, podamos tener acceso al terreno de trabajo y podamos hacer o ubicar las hojas del elevador. En este caso, los terceros molares superiores, preferimos utilizar el elevador contraangulado tipo Clebden o los angulados de la doctora Vilma Aymar de la Suster, los apicales, que son de hoja más delgada, de manera tal de poder acceder al terreno de trabajo de una manera más cómoda, sorteando todas las comisuras y llegando hacia la porción más distal, una porción que es muy compleja, porque muchas veces trabajamos con muy poca visibilidad e incluso me atrevería a decir a ciegas, para poder aplicar el elevador por el principio de cuña y luego de palanca y producir la luxación del mismo para luego retirar con pinza. Acá podemos ver cómo se han realizado los puntos de sutura, de manera tal, una vez que se ha reposicionado el tejido. Y acá está la pieza dentaria. Para ir concluyendo, vamos con la discusión. Este es un trabajo que se presentó, es muy interesante, habla sobre la extracción de los terceros molares, no sé por qué no retenidos, sino no erupcionados, asintomáticos. Es conocida como profiláctica, pues pretende anticipar, nos dice, la aparición de reconocidas condiciones patológicas que van desde simple apiñamiento en dientes anteriores hasta el desarrollo de quistes y tumores. Bien, si acá en el grupo hay algún ortodoncista, rápidamente nos va a decir que producir o provocar apiñamiento del sector anterior no está muy correcto, que digamos. Yo en la bibliografía y en los cursos que he tomado siempre me han dicho que el apiñamiento del sector anterior ya quedó en desuso, no se produce por un tercer molar. Sí, posiblemente el volcamiento, el tumbamiento, como se suele utilizar la palabra del eje corono-radicular de un segundo molar, quizás tal vez de un primero, quizás una rotación, favorecer la rotación de estos elementos, pero no llega tanto para llevar un apiñamiento al sector anterior. En cuanto al desarrollo de quistes y tumores, lo que veníamos diciendo, todo elemento dentario retenido debe ser considerado un elemento patológico. No hace falta que tenga agregados, no hace falta que tenga otro problema más para ser tenido en cuenta. Se puede seguir leyendo más de eso que traje, pero creo que esto es muy importante, lo que acabamos de decir. Dentro de este estudio se cita a Friedman, que asegura que no más del 12% de los terceros molares no erupcionados están asociados a condiciones patológicas. Incidencia similar y hace una asociación con la apendicitis, no sé por qué, o con la colicititis, donde la apendicectomía y la colicistectomía profiláctica no son procedimientos sanitarios estandarizados. Hasta ahí no entiendo qué es lo que quiere decir. La evidencia científica parece establecer que la remodelación de quirúrgica o terceros molares no erupcionados de manera profiláctica no se encuentra suficientemente justificada para esta indicación. Permítanme decirle que yo, el sitio donde se encuentra alojada el apéndice, que es la fosa ilíaca derecha, yo no he visto a nadie que ande con un pedazo de tripa colgando. Está siempre guardada en el interior. Tampoco he visto en la cavidad abdominal que uno ande con una bolsita correspondiente a la vesícula biliar. Por lo tanto, si están sanas y están en el sitio donde tienen que estar, yo me pregunto, ¿qué tienen de patológico? Ahora un elemento dentario que se encuentra retenido, que tenía que erupcionar y ir a ubicarse en algún lugar que le correspondiera dentro del arco dentario. Llámese canino, llámese tercero, llámese un premolar, lo que fuere. ¿Qué función cumple dentro del proceso maxilar? Y díganme si eso no es algo anormal y patológico, por lo tanto. Ningún elemento dentario que se precie desarrollarse íntegramente y esté guardado dentro de un proceso maxilar es algo normal. En cambio, si yo tengo el apéndice dentro de mi fosa ilíaca derecha, eso es normal. Y mientras no tenga inflamación, yo no me la voy a hacer operar. Ahora bien,
Uno de los justificativos más referidos para la extracción profiláctica o terceros molares no erosionados lo compone el potencial de aparición de quistes y tumores, aunque algunos reportes han sugerido la remoción de estos dientes antes de que los cambios patológicos ocurran. Se ha afirmado que la incidencia de estas condiciones es relativamente baja y no justifican la extracción profiláctica. Sobre 9.994, no sé por qué no llegaron a 10.000, terceros molares impactados, en 7.582 pacientes, dice Jubel, encontraron 231 quistes, 2,31%, 79 tumores, 0,79%, todos porcentajes, ¿no? Que no sé si orientan, yo creo que más bien desorientan. Un 3% sería entre quistes y tumores, lo que me está diciendo, de los cuales solo 2 fueron malignos. Lo único que falta es que diga lamentablemente. Yo opino que los porcentajes pueden tener una tendencia de orientarnos hacia dónde vamos, pero yo le haría una pregunta. El sesgo que utilizaron, la muestra que utilizaron, y me remito a esa imagen de la paciente que les mostré, de 54 años, sexo femenino. Quizás a veces es el tiempo lo que lleva a que la cosa se ponga mal. Hasta los 50 años yo creo que hubiese estado dentro de los pacientes asintomáticos, los TMNE asintomáticos. Pero al 54 resulta ser que tiene una patología agregada, posiblemente quística o tumoral. O sea que este estudio, ¿hasta dónde se llevó con los pacientes? ¿Y cómo pueden presuponer que no va a aparecer en estos pacientes que no tuvieron nada un quiste o un tumor a futuro? O esa paciente que hasta los 80 años, capaz, o 70 y pico de años, estuvo muy bien y a los 82 cuando apareció en mi consulta, en mi consultorio, la encontramos con una boca fístula de persistencia de un tercer molar que no se encontraba retenido, sino con el agregado de una patología quística. ¿Quién me puede decir que eso no va a pasar? Hicieron toda una vida, esperaron que se mueran los pacientes para decir que había acabado el estudio, o simplemente es algo referido. No sé, yo creo que falta más para documentar. Pero sí creo que hay acá un problema que veo en este estudio. 7 millones de los terceros molares no extraídos solo en los Estados Unidos de manera profiláctica, en procedimientos que raramente ocupan más de unos 8 minutos. Yo les pregunto, cuando ustedes están en un incisivo central, si lleva 8 minutos hacer un tercer molar inferior o superior retenido, su extracción, un incisivo central debe llevar menos de 1/1000ª de segundo. Pero no termina ahí. Pero que generan ingresos anuales que superan los $500.000. Ese es el problema, parece que hay acá. Para cada uno de los profesionales, constituyen un problema en la salud, de salud pública. Según Friedman, existe una epidemia silenciosa de lesiones iatrogénicas que justifica el evitar las extracciones de cualquier tercer molar en ausencia de condiciones patológicas con problemas específicos. Yo le preguntaría, dentro de todos estos análisis estadísticos, dentro de todas estas consideraciones y todo eso, ¿qué le dirían a la paciente de 82 años que tenía ese caso? O a esta paciente de 54 años que desarrolló un quiste, un tumor, porque no sabemos, yo no tengo el análisis anatomopatológico del mismo, ¿qué le dirían? Yo creo que habría que armarse de valor para decirle algo. Pero yo creo que acá hay otros intereses que nada tienen que ver con lo que hacen a la implementación terapéutica, y por eso lo uso como discusión. Y sinceramente, esperar que se produzca una lesión mayor para darle importancia, y sobre todo en una cuestión donde tenemos características sistémicas que pueden ser desfavorables, ¿eso es lo que estamos esperando? Bueno, bien por la conducta expectante. Conclusión. Yo creo que lo más importante, como dijimos al principio, todo elemento dentario retenido constituye por sí solo un elemento patológico. No hace falta que se le incorpore una lesión o una alteración de su saco pericoronario fisiológico, ya sea infeccioso, ya sea quístico, ya sea tumoral. No hace falta que lesione estructuras dentarias vecinas, no hace falta que produzca rizoclasia o produzca una caries o produzca una bolsa en el elemento contiguo. Me parece que no hace falta eso. Como conclusión, es decir, que la terapéutica debe estar en consonancia con la situación de una pieza dentaria retenida que por sí solo, vuelvo a insistir, constituye una pieza patológica.
y que no debemos descartarla. Creo que he terminado en tiempo. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos a esperar si alguno de los presentes tiene una pregunta para el doctor. Sí, Paula Ramírez y Oriana Pinto. Paula, ¿quieres activar el micrófono? Bueno, Oriana. Hola, buenas tardes. Sí, bueno. Le hago una consulta a los terceros retenidos superiores. En el caso de que tengamos una paciente que tenga una apertura bucal disminuida, ¿cómo podríamos o qué técnica podríamos emplear para poder acceder a ese tercer molar? Bueno, si es una apertura bucal que está disminuida por el desarrollo craneofacial, y bueno, naturalmente no vamos a poder tomar muchos elementos en consideración. Si está disminuida por una alteración funcional, patológica, que está instalada, es importante muchas veces saber posponer también la terapéutica si no es de urgencia, y creo que la podemos soliviar a esa situación, y de manera tal poder solucionar ese encuadre, esa situación, como hacía referencia yo con una paciente que tuve, que tenía una apertura bucal no solamente disminuida, sino que a los 5 minutos de estar haciendo el examen intraoral, ya empezó a tener problemas de apertura bucal y me llevó a la idea de que me iba a llevar un poquitito más de 8 minutos la extracción. Entonces pensé en la posibilidad de que se le diera solución para que la paciente pudiese tener un adecuado tratamiento quirúrgico y que no tuviese problemas en cuanto a la situación en que se presentaba. ¿Lo solucioné yo al problema? No, lo derivé a una persona que se dedica a hacer o a realizar tratamientos de oclusión. ¿Qué es lo que se determinó ahí? Bueno, se pudo haber determinado, en este caso no se hicieron placas de programación, se trabajó mucho con la conducta terapéutica del sueño, como le llaman ahora. Bueno, existe un montón de contextos ahí. No sé si le habrán pedido una resonancia magnética nuclear MUVI para ver el grado de apertura bucal, no solamente una filmografía, una condilografía, como se decía antiguamente, a nivel radiográfico, sino también con la resonancia magnética nuclear, ver y analizar todas las estructuras con el sistema FACSAT de saturación de grasa, o con el sistema SKIL a nivel de óseo, o con los distintos sistemas que tiene el resonador para poder ver, y con esos estudios que se hacen apertura bucal. Naturalmente que yo no voy a dar esa solución porque no soy especialista. Por eso que, bueno, decía de que también muchas veces podemos derivar y podemos ver de que se solucione en parte ese problema. Tampoco esperé que tenga hoy una solución muy feliz, digamos. Está en tratamiento, pero ya le hice la extracción, creo que, y considero que habiendo tenido en cuenta esto, no solamente que me fue más fácil llevar adelante la extracción, pudo soportar con unas técnicas que le enseñaron previa a la extracción de gimnasia, de apertura bucal, que yo, de lo cual, sinceramente le digo, sé poco y nada. Y eso le permitió a la paciente tener una extracción en el tiempo convenido. Naturalmente que yo fui realizando los procedimientos lo más aceitado posible, de manera tal de reducir a la mínima expresión el espacio-tiempo. Le vuelvo a insistir, no lo logré en 8 minutos, pero sí lo logré en 40 minutos a la extracción, que era bastante compleja. No sé ¿Alguna si otra pregunta respondo. para el doctor? ¿Mm? Me pregunto si hay alguna otra duda o consulta para el doctor. Muchas gracias, doctor. No, por favor, espero haberle contestado la inquietud que tenía, la pregunta. Sí, sí. Vamos a esperar un ratito más si hay alguna pregunta.
Sí, traté de darlo todo lo más rápido posible para que de alguna forma también generáramos algún tipo de inquietud y pudiesen existir preguntas, que creo que hay muchas para hacer, porque he ido muy por encima de todos estos elementos que hemos estado presentando. Yo, como digo, lo más importante de esto creo que es determinar que un elemento dentario que está retenido debe ser tomado en consideración en el tiempo y momento justo. Incluso si hubiese alguien que estuviese dando hoy una técnica de germectomía o germenectomía, mitigar la problemática futura, esperando que la pieza dentaria se desarrolle plenamente y tome contacto con estructuras anatómicas como pueden ser el conducto dentario inferior o incluso el seno maxilar, disminuyendo el anclaje y disminuyendo también la probabilidad de lesionar estas estructuras y de esa manera, no voy a decir facilitar de todo porque también tiene sus consideraciones, tiene cosas a favor o en contra de la germectomía, pero ayuda mucho a mitigar problemas que se encuentran alojados dentro de esa espera a que la pieza dentaria que no va a tener lugar dentro del arco dentario se forme o se desarrolle en forma completa y después nos cueste llevar adelante una técnica quirúrgica por el grado de anclaje que tiene o por las características anatómicas, como mostraba en esa paciente de 34 años que, bueno, se formó la raíz y de qué manera se formó. Podemos mostrar un montón de fotos y de trabajos que se han realizado, que lejos de ser más fácil se vuelven más complejos. ¿Ninguna otra pregunta para el doctor? Ha sido muy claro, Doc, entonces. Pues ha sido muy claro, los he dormido a todos. No. Espero que no. No, acá le mandan muchas felicitaciones, Bueno, así que ha sido muy muchísimas claro, gracias. muy interesante. Así que, bueno, desde la escuela de posgrado... de la doctora Ochonga está levantando el mano. Doctora, todo suyo, el micrófono. Sí, hola, ¿cómo están? Qué linda, Buenas qué linda tardes. exposición. La verdad que todo muy, muy claro. Mi pregunta es esta. Cuando hacemos una germectomía, o sea, por lo general son pacientes que son adolescentes. Yo me dedico más a niños y adolescentes. Entonces, ¿qué medicación previa podrían ustedes compartirme para no darle corticoides? Porque En la germenectomía. Sí. Sí, esto es muy, muy, muy interesante porque el paciente, la germenectomía o germectomía va a ser aplicada como técnica quirúrgica en el paciente biátrico, en el paciente que precisamente está en desarrollo, crecimiento y maduración, ya que esto es lo que plantea la biatría. No solamente el tratamiento en relación o en función a las patologías presentes en este paciente, sino también las alteraciones que se producen en ese cuadro de desarrollo, de crecimiento, de maduración y sobre todo también a nivel social que el paciente tiene. Recordemos que muchas veces estas germenectomías son profilácticas y están en virtud de tratamientos ortodónticos que se van a colocar, aparatología de ortodoncia. Y bueno, desde el punto de vista de medicación, son pacientes que como son jóvenes, como son biátricos, plantean una mejor calidad de regeneración y afortunadamente también suelen estar más provistos de salud que una persona que ha venido pasando el tiempo. Con respecto a la medicación, también suelen tener menos incidencia en cuanto a la modificación del umbral del dolor. Yo he notado muchas veces esto, en donde con terapéuticas, con AINES, han andado muy bien, llámese ibuprofeno, que he utilizado muchas veces, fluibuprofeno, más que nada el ibuprofeno y la actuación del mismo y muchas veces el trabajo que uno realiza, que tiene una menor complejidad, ayuda a que el cuadro postquirúrgico no sea tan agravado. No obstante, en algunos casos también podemos dar una dosis con con corticoides, de manera tal de que no sean de reserva, pero que actúen en el foco agudo que se está produciendo.
puede ser una betametasona, puede ser con una posología inferior a la que usaríamos con un paciente adulto, y bueno, el cuadro clínico suele cursar, suele presentarse de una manera más simple, en la mayoría de los casos. Por cierto que muchas veces el problema mayor que se da es que no tienen una consistencia, no se notan tan bien al principio, que al segundo o tercer día ya se creen que nunca pasó nada, y es donde suele haber más problemas. Capaz que lo vamos llevando bien hasta las 24 o 48 horas de la extracción y aparece el problema a las 72, que no es una alveolitis, que no es una infección, sino que es una inflamación porque, bueno, se fue a jugar al fútbol, se sentía bien, como será el caso, pero esos esfuerzos y todo eso, y por más que sea un tratamiento ambulatorio, debe tener cuidados que deben persistir en el tiempo y hasta un quinto o sexto día no a realizar actividades quizás muy enérgicas. Eso es lo que yo he visto dentro de mi casuística. Sí, coincido totalmente con usted, doctor, y la verdad que a veces eso es lo que más nos cuesta en el postoperatorio, por los entrenamientos, por el partido del sábado, es verdad. Bueno, sí, muchas veces el procedimiento quirúrgico termina resultando, gracias a Dios, ser bastante, no sé si decir sencillo, sea bastante simple, no sabría cómo decirlo, bien, de manera tal de que el paciente nos pregunta si a la noche va a poder ir a un baile que tiene, a una fiesta, y uno dice, es un tratamiento ambulatorio, pero no vas a quedar internado, pero de todos modos no ha sido, como digo yo muchas veces en chiste, no ha sido una sesión de caricias. Hemos estado trabajando a nivel quirúrgico y hemos incidido en tejido blando, en tejido óseo muchas veces, y esto indudablemente que tiene una repercusión, no voy a decir que es totalmente inocuo. Doctor, una pregunta. Sí. Si viene el paciente con una pizza retenida y un proceso inflamatorio agudo, está doloroso, edematizado, usted en esos casos, ya tenemos los estudios, ¿realiza la extracción o prefiere esperar a reducir todo el cuadro inflamatorio? Sí. En el caso de pacientes que vienen con cuadros agudos, yo siempre trato por todos los medios de que el proceso mitigue. O sea que pase este estadio agudo y de esa manera podamos tener una mayor o una mejor situación desde lo que es la anestesia, realizando anestesia, de que la anestesia tome un tejido que no tiene un pH ácido, motivo de la inflamación. Pero bueno, voy a ser honesto. Muchas veces el paciente lamentablemente nos llega automedicado, o quizás por ahí medicado y no tuvo constancia de ir con el colega que lo medicó, y viene con nosotros y ya viene con una cierta medicación y quizás no le ha hecho el efecto tan esperado o deseado, y bueno, hay un juego de valores donde uno tiene que ver de que hasta cuándo va a estar tomando medicación, y si uno puede ver que el cuadro no es agudo, si bien es agudo, puede tener solución a través de una correcta anestesia, que muchas veces he tenido casos que se me han presentado pacientes ya automedicados con un proceso activo de una pericoronaritis, pero quizás llevaban 10 días de tomar antibióticos, que lo habían tomado por cuenta propia, la mayoría de ellos, lamentablemente. Lo habían tomado cada 12 horas, que aparte una amoxicilina de 500 miligramos. Pongo cualquier ejemplo, porque han pasado muchas veces esos casos, y uno dice hasta cuándo va a seguir tomando medicamentos y ya qué es lo que puedo, cómo puedo actuar y qué debo esperar. Y bueno, en esos casos, si uno valora y pondera esto, ve la posibilidad de lograr una correcta anestesia, y sí va a ser un cuadro más hemorrágico, más de mayor sangrado, porque está inflamado el tejido. La recuperación sé que muchas veces va a ser hasta por segunda intención, porque no va a ser en forma adecuada, no está el terreno preparado
pero bueno, ¿cuánto podemos esperar y qué medicaciones podemos dar? O como el caso de ese muchacho, ese joven, que veíamos que venía con una mala preparación de medicación, donde no solamente tenía problemas a nivel molar en cuanto a su alimentación, sino que también tenía problemas de desnutrición, y él mismo fue internado, fue canalizado, se le dio antibiótico-terapia por suero, se le dio también comida para que tenga algo en el estómago, porque tenemos todavía en ciertas regiones de nuestra provincia y en nuestro país situaciones que son bastante extremas y que gracias a Dios quizás los que estamos más en la ciudad por ahí no las vemos, o las vemos en menor grado, digámoslo así, y bueno, tienen que encontrarse una solución, y bueno, muchas veces a todos se nos plantea esta situación de qué hacer, pero queremos darle curso, queremos solucionar el problema. Gracias. Y no instalar otros. No sé si respondo si es de utilidad lo que digo. No es el mejor caso, siempre digo lo mismo, preparar al paciente, la contraindicación no absoluta, porque no existe, pero sí relativa, y esa espera debe ser precisamente para condicionar a nivel sistémico y a nivel local al paciente y poder hacer una intervención como se debe, con el menor riesgo y con el mayor beneficio. Eso creo que es lo que propone cualquier preoperatorio, y yo trato de guiarme y regirme siempre, no solamente en lo que digo en la facultad, sino trato de hacerlo en mi consultorio. Por supuesto que nadie es infalible, y por ahí algún detalle, voy a ser honesto, salgo de lo protocolizado. Es cierto. Si me pregunta a nivel de mi actividad privada, no me gusta ocultar. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sofía, ¿quieres abrir el micrófono? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es porque me ha pasado que he derivado a cirujanos retención de terceros molares en posición horizontal. Ejemplo, una paciente de 18 años con la necesidad de colocarse bracket. Y la respuesta del doctor había sido en su momento que los terceros molares no le iban a producir ningún maleficio a la ortodoncia. No, bueno, yo considero que, yo en mi caso, no puedo hablar por todo el mundo, en mi caso en particular, yo sigo las pautas y las indicaciones, por supuesto, por escrito, que van a llegar en un recetario correspondiente, con todas las adecuaciones que debe tener todo el recetario, indicándome la extracción, qué sé yo, de un 18, un 28, un 38, un 48, y voy a respetar lo que el ortodoncista dice, porque como decíamos hoy, cuando un tratamiento con un profesional ortodoncista y que está pidiendo o solicitando la extracción de ese elemento, él sabe por qué, a través de su diagnóstico desde la ortodoncia, a través de su estudio de modelos, de su estudio de cálculos cefalométricos, ya sea que use un Ricket simplificado, un Ricket reducido, perdón, un Ricket entero, integral, un Diori-Saraba, lo que utilice como método de análisis, seguramente que lo ha hecho a conciencia y seguramente que él sabe qué es lo más adecuado para ese momento. Yo trabajo muchas veces con el ortodoncista, no solamente para con los terceros, sino también con caninos, donde se hace la liberación y el profesional coloca ya sea un bracket, un botón, y con ligadura, con cadena, con una cadena elástica, con lo que sea, él va a llevar, y eso lo sabe él, y él sabe si realmente va a llegar a buen puerto esto. Muchas veces tengo una buena relación. Yo también he hecho cursos de ortodoncia, algo sé, no digo que me la sepa toda, pero muchas veces analizo bien la raíz, si no presenta alguna laceración, si veo algo raro, por ahí le digo, ¿viste esto? Y lo dialogamos fuera, que no esté el paciente en medio de nosotros. Y bueno, tratamos de tener una opinión y un trabajo en equipo. Yo creo que eso sí, pero por supuesto que yo me ubico en mi situación de cirujano, y si el ortodoncista indica la extracción, o indican muchas veces también
la extracción de terceros molares inferiores y esperan que los terceros molares superiores empujen para tener una pérdida de anclaje posterior y cierren algún espacio. Eso muchas veces lo maneja el ortodoncista y no lo voy a manejar yo. Entonces me dicen, no, espérate un tiempo y ya te lo mando para que me hagas los terceros. Suele pasar eso también. Ujú. Bueno, muchas gracias, Lo doctor. único que voy a hacer una mención de esto es que muchas veces me envían pacientes de 12, de 13 años con gérmenes que todavía son casi inexistentes para que le haga la extracción y yo digo, bueno, el enfoque psicológico, el enfoque del elemento dentario, la ubicación, ¿por qué no esperamos un poco? Que se puede esperar un tiempito más y ver que se desarrolle el eje longitudinal que decíamos hoy, el desarrollo longitudinal a nivel craneofacial para que tenga una apertura bucal que no va a estar reducida en sí, sino que está en vías de desarrollo. Un paciente que está con 12, 13 años en pubertad, recién está entrando a lo que es la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Sí. eso sí puedo yo decir. Y lo hablo con el ortodoncista, le digo, ¿qué posibilidad hay? Que esperemos un poquitito más, mira, tiene estas características, a nivel del encuadre psicológico, quién sabe si soporta una extracción, ¿por qué no esperamos que madure un poquitito más para llevar adelante esto? Bien. ¿Alguna otra preguntita para el doctor? Bueno, profe, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias a todos los que han participado de esta charla o de esta conferencia, digámoslo con propiedad, y bueno, muy agradecido a todos, muy agradecido, gracias por esta oportunidad, y bueno. No, bueno, desde la Escuela de Posgrado queremos agradecerle a usted por su generosidad en compartir todo su conocimiento en relación a este tema, que es muy importante para el práctico general. Y invitamos a todos, la próxima conferencia es el viernes a las 11 de la mañana, el doctor Villanueva, un tema muy interesante que es inteligencia artificial en odontología. Los invito